Hoy en Alternativa vamos a hablar de Cábala. La Cábala es una sabiduría antigua relacionada con el judaísmo que revela cómo el universo y la vida funcionan. En un nivel literal, la palabra Cábala significa recibir y es el estudio de cómo recibir la plenitud en nuestras vidas. Esta potente herramienta de conocimiento personal en sus comienzos fue heredada de maestro a alumnos durante siglos y nos tocó a nosotros en este ciclo la gracia de recibirla, dado que está abierta a la humanidad en los últimos años, donde millones de hombres y mujeres de todo el mundo han descubierto la Cábala y han cambiado su vida radicalmente. Sus principios eternos son aplicables a todos los que buscan desarrollar su espiritualidad y el autoconocimiento personal para alcanzar la plenitud. Hoy en Alternativa, a días del comienzo del nuevo año judío 5779, nos preguntamos, ¿cuál es la relación entre las fiestas judías y la Cábala? ¿Cuáles son las fechas claves si las hay y cómo debemos prepararnos para ellas? Pero esto no es todo, también queremos saber sobre las almas gemelas. ¿Existen las almas gemelas para la Cábala? Para desarrollar este tema, tenemos hoy con nosotros desde Barcelona a una eminencia en el tema, un invitado más que especial, el señor Mario Javier Sabán, doctor en filosofía, doctor en antropología, doctor en psicología, licenciado en Derecho, presidente de la red Tarbut Sefarat para la difusión de la cultura judía, profesor de Cábala, escritor y autor de más de 14 libros, entre ellos el Sot 22, El Secreto y el bestseller Judíos Conversos. Un verdadero honor tener con nosotros hoy a Mario Javier Sabán. Buenos días, Mario, y bienvenido al primer programa del año 5779 de Alternativa. Gracias a vosotros que me han invitado, así que yo feliz de, empezar el año así. La verdad que me hace muy bien a nivel personal. Y espero que los oyentes también de alguna manera puedan llegar a comprender o yo poder tener la habilidad de transmitir esta sabiduría de la Cábala. Súper agradecida de corazón por la entrevista, como te dije antes. Para mí es una gracia y un placer poder tener esta entrevista. Y bueno, y que cada vez somos más los que estamos fascinados por la Cábala y queremos saber y entender un poco más. Para comenzar, Mario, la Cábala es una rama del misticismo judío que, si bien está separada de la religión judía, comparte con ella las fiestas y el idioma hebreo. Por lo tanto, nos gustaría saber cuál es la influencia de estos tópicos sobre la Cábala. Desde la perspectiva cabalística, ¿cuáles son las fiestas del pueblo judío que son importantes? ¿Por qué? ¿Y cómo deberíamos prepararnos para ellas? Bueno, mira, en realidad la Cábala lo que tiene fundamentalmente es una conciencia diaria. No necesariamente una conciencia que solamente pertenezca a la festividad. Si bien es verdad que hay fechas adecuadas para una preparación espiritual, el entrenamiento, como nosotros decimos en hebreo, es imun. Fíjate que la palabra entrenamiento, imun, es la raíz de la palabra emuná, que fue mal traducida como fe. Pero fíjate que esa confianza que una persona tiene que tener, tiene que ser un entrenamiento constante. Por lo tanto, yo te diría que la Cábala hace extraordinario lo ordinario. Es decir, la gente cuando entra en la rutina, en la vida cotidiana, tiene como que despertar. Las fiestas judías, a nivel de la mística judía, lo que tratan de hacer es ese despertar. Es ese despertar de la conciencia, ¿no? Tanto, sí. Fíjate que desde el Año Nuevo Judío, que comenzamos hace un día y medio, hasta el Día del Perdón, en 10 días, y los místicos judíos entienden que en esos 10 días hay una elevación espiritual a través de las 10 dimensiones del árbol de la vida. Con lo cual, toda festividad, podríamos decir, entre comillas, es una excusa para elevar el nivel de conciencia. Fíjate que inclusive, por ejemplo, después de la festividad de la Pascua hebrea, comienza lo que nosotros llamamos el conteo del Omer, los 49 días hasta la entrega de la Torá. Es el despertar de la conciencia, ¿no? Y los cabalistas lo que hicieron en esos 49 días es realizar un entrenamiento en el aumento del nivel de conciencia. Como puedes ver, cada festividad, sea la Pascua hebrea como comienzo de la elevación del nivel de conciencia hasta Shavuot, o Pentecostés, o sea también Rosh Hashanah, hasta Yom Kippur, lo que están haciendo siempre es tratar de que haya una evaluación de la conciencia de la persona. Lo que pasa es que aquí hay como muchos temas que son a veces muy difíciles de simplificar, porque cuando hablamos de conciencia la gente la asocia a conciencia moral. No estamos hablando de conciencia moral, estamos hablando de conciencia espiritual. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la persona tiene
que en todos los aspectos de su vida sea una evaluación. No es una evaluación en términos de una moralidad cerrada, sino de todas las dimensiones del ser humano. Si el ser humano está avanzando, si se siente mejor, en realidad lo que propone la cábala es una especie de autocompetitividad no competitiva. Es muy raro esto porque autocompetitividad no competitiva es como una contradicción, ¿no? Pero es una elevación del ser humano en el nivel de conciencia en forma permanente que tiene que dar lugar como resultado a un nivel de felicidad interior superior al que la persona tenía anteriormente. Si esto no sucede, si no hay una transformación de felicidad, de ese componente de felicidad interior, se está haciendo mal el trabajo. Es decir, el trabajo realmente que tiene que hacer una persona en este mundo es, de alguna manera, como dice Luzzatto, el gran cabalista italiano del siglo XVIII, lograr ser feliz. Si una persona viene y a mí me dice soy infeliz, algo está haciendo mal, ignora algo. Desde el punto de vista de la cábala, la persona que es infeliz está ignorando algo. No sabemos qué ignora, puede que ignoren cosas diferentes, pero queda claro que se ignora algo. Por lo tanto, le falta hablar, le falta conocimiento. Y eso, fíjate que en la cábala conocimiento es igual a conciencia. Y uno dice, bueno, ¿qué es conocimiento? Algo teórico, ¿no? El conocimiento es el nivel de conciencia que uno tiene. Y si uno aumenta el nivel de conciencia cada vez más, los grados de felicidad tienen que necesariamente aumentar. Es decir, es imposible que una persona aumente los niveles de conciencia y no pueda aumentar sus grados de felicidad. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado con lo que en la espiritualidad se llama espiritualidad de fuga. Aquellas personas que entran en la espiritualidad con la excusa de aumentar el nivel de conciencia, pero que en realidad tienen problemas emocionales no resueltos. Por eso hay que trabajar mucho el árbol de la vida, es decir, resolver de abajo arriba, para que cuando uno llegue arriba, llegue bien. Porque si no, en realidad, los pasos intermedios de evolución, si no se dan, en realidad no te preparan para estar en ese grado de felicidad al que uno quiere llegar. Por lo tanto, entre Año Nuevo y Yom Kippur, en estos 10 días que tenemos aquí en medio, se reflexiona cada uno de los días por cada una de las dimensiones del árbol de la vida, y cada una de las dimensiones del árbol de la vida es un componente importante para el desarrollo, digamos, de la persona, ¿no? En consecuencia, eso es una meditación muy potente la que se hace en estos 10 días, los llamados 10 días terribles. Ajá. Estuve leyendo que en la cábala supuestamente hay que hacer ayuno y eso. ¿Eso es necesario? ¿Es parte de la cábala? Mira, el tema siempre se debate entre lo que se llama kavaná. Kavaná en hebreo quiere decir intencionalidad, que tiene que ver con esa conciencia interior, y el acto exterior. Y aquí siempre tenemos tres posibilidades. Tenemos una persona que tenga intención y no realice el acto exterior. Tenemos personas que realizan el acto exterior pero sin ninguna intención. Y tenemos las personas que tienen intención y el acto exterior. Acá hay libre albedrío, es decir, que aquí no podemos recomendar nada. Hay gente que puede estar realizando el ayuno, pero que no la transforma en ningún nivel de conciencia, pero que por lo menos hizo el intento del acto exterior. Hay gente que tiene un cambio interior, que es independiente de esa modificación, de ese ritual exterior, y hay gente que hace las dos, que logra hacer las dos al mismo tiempo. Esto es un poco el pez que se muerde la cola, porque nunca sabes si el acto exterior no te va a transformar. Esto es un poco el gran problema de psicología entre conductistas y cognitivos, ¿no? Es decir, si tú cambias de mentalidad, empiezas a hacer dieta, o empiezas a hacer dieta y cambias la mentalidad. Nunca sabemos si es la conducta la que termina de modificar a la persona, o es la mente la que termina de cambiar la conducta. Y ahí siempre vamos a estar un poco dando vueltas. En la cábala eso no es necesario, ese debate, porque están las dos dimensiones, ¿no? Está Binah, que es la inteligencia, que es cambiar el nivel de conciencia, y está Malhut, que es cambiar la conducta. Deberíamos hacer ambas, porque muchas veces cambiamos el nivel de conciencia y no logramos cambiar la conducta, y muchas veces no logramos cambiar la conducta, y bueno, estamos siempre ahí, ¿no? Es decir, que en realidad yo creo que hay mucho libre albedrío aquí, de acuerdo a lo que cada persona... No se puede generalizar, si bien las religiones han generalizado, ¿no? Es decir, los católicos envían una vez por año la confesión obligatoria, o en el mundo judío cualquier rabino te va a decir que es obligatorio hacer el ayuno del día del perdón. Y yo tengo mis serias dudas de que todas estas obligatoriedades tengan que ver con la elevación del nivel de conciencia, sino con una cuestión de identidad religiosa. Y creo que hay que dividir mucho la identidad religiosa
de los niveles de conciencia. Por lo tanto, una persona en la India puede, con su propia vida religiosa, aumentar el nivel de conciencia y jamás hizo el día del perdón. O jamás se confesó con algún confesor de la Iglesia Católica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en dividir las culturas y sus modelos de los cambios interiores que pueda realizar una persona en cualquier parte del mundo. Esto no quiere decir que no sean válidas los mecanismos por el cual se ha puesto, por ejemplo, la confesión en el cristianismo, o se realiza el Día del Perdón. Son válidos, pero son válidos en la medida que se entiendan que son caminos culturales específicos, donde no todos comparten el mismo camino cultural, pero sí todos comparten el mismo fin, que es elevar el nivel de conciencia para ser feliz. Sea el camino cultural que tomes, sea el camino cultural judío, el camino cultural musulmán, el camino cultural católico o el camino cultural X, individual, absolutamente fuera del marco de cualquier religión, el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo sigue siendo meditar para elevar el nivel de conciencia, lo que en hebreo llamamos Kavanah. Por lo tanto, mucho cuidado con, de alguna manera, entender que solamente por una vía se llega a esa elevación de nivel de conciencia. No sé si queda claro lo que estoy explicando. Sí. Y con respecto a eso, ¿no? Con respecto al tema de cómo elevar nuestra conciencia y de las cosas que sí componen la Cábala. El tema de las letras hebreas como portal, ¿no? O sea, cuando llegamos a determinado conocimiento de la Cábala, nos preguntamos qué tan importante es el tema de estudiar las letras en hebreo, ¿no? Como portales de energía. Sí, totalmente, claro, ahí está el tema. Son importantes. Bueno, las letras hebreas, además de portales de energía, son estos caminos de intermediación, estos senderos, en hebreo llamamos sinorot, tuberías, que hacen de enlace de todas las energías del árbol de la vida. Las 22 letras hebreas se estudian en su simbología y por lo tanto pertenecen a símbolos o arquetipos de toda la realidad, de energías que todos nosotros tenemos y que se estudian. Por lo tanto, en los estudios de Cábala, lo primero que se hace, por ejemplo, en un primer curso de Cábala, se estudian las primeras 10 dimensiones, las primeras 10 sefirot, luego se estudian los 22 canales, que son los canales de interrelación. Y fíjate que en la Cábala decimos que las 10 sefirot más los 22 canales dan como resultado el número 32, y el número 32 quiere decir Lev, el corazón en hebreo, ¿no? Lamed de 30 y Bet 2. Quiere decir, ¿cómo llegas a tu corazón? Por la comprensión de tus 10 dimensiones y por los 22 arquetipos simbólicos que tienen las letras hebreas. Por lo tanto, las letras hebreas son portales, sí, pero son portales independientemente de cualquier festividad. Son portales en movimiento continuo, los 365 días del año solar. Es decir, que por ese motivo los cabalistas meditan. Bueno, los antiguos cabalistas meditaban 3 horas por día. Ahora con la vida moderna la cosa se pone más difícil para poder meditar 3 horas por día. Pero por lo menos fíjate que Nachman de Breslau, el gran cabalista del siglo XVIII, bueno, XIX, va a decir, nació en el 18, murió en el 19, Nachman de Breslau va a decir, una persona que no medita sobre el sentido de su vida 1 hora por día, es como si ese día hubiera estado muerta. Es decir, en realidad vamos a tal velocidad hoy, en esta vida moderna, que al no tener esta meditación sobre el sentido de dónde vamos, de no tener esta reflexión, la gente en realidad se está perdiendo algo muy importante, porque se está perdiendo para qué viene este mundo, lo que Cordovero dice, el real sentido, el entender el sentido por el cual tu alma viene a este mundo, es el mayor privilegio que tiene un ser humano. Es decir, hay seres humanos que dicen, bueno, mi privilegio es el poder, o el dinero, o no sé. Pero lo que dice Cordovero es, desde el punto de vista de Cábala, el único privilegio, el más alto, que tiene un ser humano es saber por qué su alma vino a este mundo. Entonces, sí, es verdad que la antigua tradición de la Cábala trabaja con los arquetipos simbólicos de las letras hebreas como portales, como senderos de interconexión energética, con las dimensiones, con las 10 dimensiones también, con los 72 nombres de Dios, también se trabajan con estos portales, con los 42 nombres de Dios de la nave Koach. Es decir, tenemos una serie de herramientas muy potentes,
pero que lamentablemente también algunas personas cometen el error de mover las herramientas sin tener la comprensión de qué energía están moviendo esto. Entonces, también hay que tener cuidado porque estos tipos de herramientas no son para jugar, son herramientas potentes energéticamente, muy serias, que las personas, por eso dicen algunos cabalistas, hay que tener cuidado cómo el ego puede manipular las técnicas de meditación, ¿no? Hay que tener cuidado, no es la técnica de meditación lo que me va a salvar. Es más, podría no utilizar ninguna técnica de meditación, podría no utilizar ni los 72 nombres de Dios, ni los 42 nombres de Dios, ni los arquetipos de las letras hebreas, y en un nivel de concentración muy profundo a realizar un cambio de conciencia y elevarme meditando sobre la realidad. Que me permitan estas estructuras de los sabios del pueblo de Israel durante siglos, que me permitan una mayor llegada, digamos, a la luz, si se quiere, es verdad. Pero luego toda esa luz cuando baja tiene que ser comprendida, tiene que ser metabolizada. Por eso hay que tener mucho cuidado con la luz, porque cuando la luz baja hay que administrarla, hay que saber qué hacer. Hay gente que comete muchos desequilibrios con tanto nivel de luz. Por lo tanto, la cuestión es, bueno, con la luz, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo te doy energías, ¿no? En términos físicos, te doy vitaminas, te doy vitamina C, te doy vitamina B, te doy todas las vitaminas. Y estás muy fuerte energéticamente. Y entonces te sientas en tu casa y dices, no sé qué hacer de mi vida. ¿Y por qué me sirvió ponerte tantas vitaminas? En realidad, la cuestión que plantea la Cábala es, si vas a tener energía, lo que hay que hacer es saber cómo vas a enfocar esa energía. Si vas a abrir portales de energía, como el Ana Bekoa de los 42 nombres de Dios o los 72 nombres de Dios, tienes que saber hacia dónde vas a enfocar esa energía, porque si no está bien enfocada, esa energía no va a servir, va a estar desperdiciada. ¿Y qué pasa cuando, porque, bueno, eso pasa, sucede bastante a las personas que conocemos la lengua hebrea y que comenzamos a conocerla o comenzamos a estudiarla, el tema de las pronunciaciones, ¿no? Que a veces uno escucha que uno lo pronuncia de una forma, otro lo pronuncia de otra forma. Yo me pregunto si ahí podemos invocar a otra presencia, quizás, cuando no sabemos exactamente bien la pronunciación que tenemos que tener. ¿Puede ser esto peligroso? Bueno, entiendo. La pronunciación, a ver, la pronunciación desde la antigüedad también ha cambiado un poco, pero bueno, sabemos cuáles son las pronunciaciones. De hecho, a veces en internet hay oraciones de pronunciación muy bonitas y muy fieles al texto. Por lo tanto, en la tradición hebrea las vocales han sido estudiadas o memorizadas, si se quiere, por tradición, aunque luego del siglo IV o V se han puesto como puntos y rayas, no las vocales, así que se sabe cuál es la vocalización. Pero es verdad, quizás la persona tendría que correctamente poder pronunciar estas palabras. Esto es real. A veces hay gente que confunde, digamos, el lenguaje, o cómo nombrarlo, o cómo invocarlo. Esto es real, lo veo. Lo veo habitualmente, que hay gente que se confunde por no conocer la lengua, o de repente leer traducciones. Por ejemplo, en las traducciones de Aryeh Kaplan, que fue un gran cabalista americano del siglo XX, tienen a veces algunos problemas porque algunas de las sefirot están traducidas al castellano desde el francés. Entonces se agregan, por ejemplo, K por J y hay gente que pronuncia mal. Esto es una realidad. Y eso entonces, o sea, digamos, lo mejor sería para un estudiante de Cábala cuando empezamos, o sea, quizás solo concentrarnos en las letras, ¿no? Como mirar las letras como portales y no tratar de pronunciarlo, hasta que no tengamos un entendimiento. Bueno, sí, esto sería, digamos, algo correcto, en cierto modo. Lo que pasa que un problema que aparece también aquí es que no existe en la historia un proceso de iniciación, es decir, el tema de la Cábala tiene como un problema que no es como la universidad, donde tú tienes una licenciatura y tienes primer año tales materias, segundo año tales materias. La Cábala no está estructurada porque nunca fue estudiada por estructura, sino por el nivel que de alguna manera el discípulo alcanzaba. Entonces, y como tú decías, ¿no?, al principio de la presentación, hasta 1920 la Cábala estaba vedada a una serie de requisitos, ¿no? Hombres mayores de 40 años, casados con hijos y que sean de la religión judía. Todo esto hoy se liberó, pueden no ser de la religión judía, pueden ser menores de 40 años, pueden no tener hijos, que esto se ha liberado. ¿Por qué se ha liberado? Bueno, se ha liberado porque el mundo tal como está y ante los desequilibrios que hay,
los cabalistas tomaron la decisión de que esta sabiduría se expandiera para que aquí no venga el apocalipsis, es decir, para que podamos corregir al mundo antes de que lo podamos destruir, ¿no? Por eso tomaron esta decisión. Fue una decisión como diciendo, bueno, hemos llegado hasta aquí, el peligro del ser humano es el propio ser humano, y si no podemos lograr controlar a través de una sabiduría muy potente, ancestral, esta agresión que el ser humano hace de sí mismo, podríamos llegar a la autodestrucción. Por eso se liberó en cierta forma por necesidad. Así que en la actualidad, cómo se estudia la cábala es como complicado. Yo aquí en mis cursos de Barcelona y vía internet he estructurado de alguna manera, pero de alguna forma. Entonces tengo cursos de introducción, 2 cursos intermedios de segundo y tercer año y un cuarto, quinto cursos avanzados. Hay un nivel en los cursos más avanzados donde ya la gente necesita entender y leer en hebreo, claro, un nivel muy alto, ya estamos hablando. Pero con la bibliografía que hay en inglés, en francés y en castellano, se puede llegar a un nivel muy alto. Es decir, que hasta el cuarto, quinto año de estudios y de comprensión, sobre todo, se puede llegar. Yo lo que trato de hacer con mis investigaciones es publicar e impartir en mis conferencias la información de cabalistas que estén absolutamente en hebreo, para que de alguna manera en castellano la gente pueda llegar a comprender la fuente, porque si yo solamente voy a impartir lo que está en castellano, la gente la puede leer por sí misma, más allá de que se pueda entender o no entender el concepto, ¿no? Sí. Entonces, un poco el desafío que yo estoy teniendo en estos últimos años es leer desde el original hebreo, no hacer la traducción del libro, pero sí hacer la traducción para mí, para poder dar clases y conferencias, y de ese modo poder llevar al público general de habla castellana información que está hoy, podríamos decir, vedada, porque está solamente en hebreo. Inclusive dentro de la tradición judía, dada la prohibición que en algunos círculos ortodoxos sigue existiendo con respecto a los estudios de Cábala, no todos tienen estos libros en hebreo, es decir, leen otra literatura, leen sobre todo jurisprudencia rabínica, halajá, pero no niveles de secreto, a niveles de sod, como llamamos a la Cábala. Por lo tanto, hay como una doble exigencia, que sería la primera: no todos los que están estudiando en el mundo ortodoxo están estudiando Cábala, sino sobre todo ellos están estudiando las leyes de pureza, las leyes religiosas de interpretación, sobre todo el Talmud, y la gente fuera, digamos, del marco judío que está estudiando la Cábala, muchos no saben hebreo y no tienen acceso a las fuentes directas. Esas fuentes directas hemos tenido acceso en los últimos 20 o 30 años, porque hace más de 30 años casi todo lo que estamos leyendo estaba en manuscrito. Ajá. Todavía. Y te diré más, una sorpresa para mucha gente. Todavía yo te diría que más o menos, no me quiero como arriesgar, pero no sé si un 30 o 40%, no sé si inclusive más, de los textos de la Cábala siguen en manuscritos. Es decir, no se ha publicado todo el corpus secreto de la cantidad de información que hay, aún. Fíjate que los libros de Eulafia en hebreo se publicaron entre el 2002 y el 2010. Estamos hablando nada, de hace 8 años la última publicación de Eulafia. Libros que él escribió en 1280 y 1290. Es decir, que desde 1280 a 1290 hasta el 2002, toda esa información de Abraham Eulafia estaba en manuscritos. Recién tenemos los libros hace menos de 10 años en hebreo. Por lo tanto, podemos decir que hay sabios que quedaron congelados durante 700 años solamente leídos por sus discípulos. Por lo tanto, lo que estamos estudiando hoy, somos la primera generación, de alguna forma, que está estudiando directamente los textos, porque esto fue una minoría a lo largo de la historia. Total, tenemos mucha suerte en eso, ¿eh? Es una gracia que tenemos como generación, pienso. O sea, fue una desgracia por un lado por haber llegado a este punto, ¿no? Que necesitamos esos textos, pero por otro lado una gracia de que lo podemos tener a mano, ¿no? Y que se abrió el conocimiento. Con respecto a esto también, bueno, con la Cábala, y nos preguntamos también el tema de las almas gemelas, ¿no? ¿Qué piensa la Cábala sobre las almas gemelas? ¿Existen las almas gemelas para la Cábala? Sí, lo que pasa es que nosotros no llamamos almas gemelas a las almas gemelas, nosotros las llamamos las almas que pertenecen a la misma raíz. Lo que pasa es que almas gemelas no es que yo tengo un alma gemela, es que tengo muchas. Es decir, no existe el alma gemela, he encontrado mi alma gemela.
No hay un concepto de alma gemela, el concepto que más se le acerca, digamos, dentro de la Cábala, es que tenemos la misma raíz del alma. Entonces, si yo contigo tengo la misma raíz, cuando yo te vea sin conocerte, me voy a llevar muy bien contigo. Pero si yo contigo no tengo la misma raíz, va a haber algo que me diga, no tengo muchas ganas de estar con esta persona. Pero es independiente de lo buena o mala que sea la persona, es una cuestión de sensación. Es como esa cuestión de piel cuando uno ve a alguien que ¿Cómo, no... perdón? Es como esa cuestión de piel, cuando uno hay veces Sí, ve a sí, alguien sí, y le hay repele gente que o tú le... te acercas y Sí, dices, la verdad no tiene buena energía para mí esta persona, no. Y de repente no es mala persona, es muy buena persona, ni la conoces. Y eso tiene que ver con la frecuencia, la vibración del alma, que no vibra desde el mismo lugar. Las almas vibran de acuerdo a raíces, y hay muchas miles de raíces. Por lo tanto, si tú encuentras almas de tu misma raíz, en general las almas de la misma raíz se van juntando con el tiempo. Es decir, se van uniendo, se van reconociendo, porque el alma de la misma raíz reconoce en la otra la energía de su raíz y aprende. Es decir, que en realidad es como que las raíces, las almas se van uniendo. Entonces, tenemos almas gemelas, sí, pero muchas en la Cábala, no es solamente una. qué conflicto, ¿no? O sea, si encontramos más de uno... Lo cual es una ventaja, ¿no? Porque si mi alma gemela está en Filipinas, no la voy a conocer nunca. Total, total. Claro, pero entonces podemos tener, tenemos muchas raíces con las cuales nos podemos sintonizar y llevar bien. Y es determinada, o sea, digamos, es conocer nuestra raíz, o sea, esa persona con la que nos llevamos bien. ¿Eso hace a nuestra alma evolucionar más o quizás sea lo contrario lo que nos ayude más a evolucionar en conciencia? ¿Tiene algo que ver eso? Sí, sí, no, siempre lo que nos hace evolucionar es lo contrario. Por eso se dice que en una familia casi todos tenemos raíces diferentes. Es Ajá. decir, siempre es el contrario el que hace evolucionar. De hecho, el máximo contrario nosotros en la Cábala le llamamos el Satán. La gente en realidad es curioso, ¿no? A Satán siempre le tiene miedo, pero Satán es muy bueno. Yo muchas veces digo, imagínate que tengo un entrenador personal que voy a contratar, y entonces el entrenador personal me dice, bueno, primer día de entrenamiento vamos a comer una tarta de chocolate. Y yo digo, pero no lo puedo creer, estoy pagando como entrenador personal y bueno, entonces el primer día me como una tarta de chocolate, el segundo me como otra tarta de chocolate. Entonces le digo, mire, usted se tiene que ir porque yo no tengo un entrenador personal, lo que tiene que hacer es darme ejercicios, moverme, bueno. Entonces contrato otro entrenador personal y le pago el doble, ¿no? Sí. Y este me pone a sudar, a sufrir. Entonces la pregunta es, ¿cómo al que me hace sufrir le estoy pagando el doble? Visto desde afuera es totalmente absurdo. Le pagaría al que me da la tarta de chocolate, no al que me está haciendo sufrir. Pero si tú sabes que el entrenador que te está haciendo sufrir te está entrenando bien, este es el mejor entrenador. Bueno, Satán es el mejor entrenador que tenemos. Y la gente huye del mejor entrenador porque quiere que el entrenador que le da la tarta de chocolate. Por lo tanto, es curioso cómo la gente huye de Satán. Y yo digo, no, con Satán quédate porque la elevación de nivel de conciencia que te va a hacer es increíble. Entonces la gente sufre por el mal cuando en realidad el mal es casi una bendición, porque es lo que hace que me despierte, ¿no? Es lo que me hace que me eleve el obstáculo. Es decir, en la Cábala decimos que seas digno del nivel de tu Satán. Es decir, imagínate, viene un Satán así de bajo nivel, y yo me aburro, digo, pero este Satán, ¿qué es este Satán? Mi nivel tan bajo tengo para tener un obstáculo tan bajo. Yo tengo que tener un obstáculo muy alto, tengo que tener un gran entrenador personal. Entonces, bueno, cuando tengo un entrenador personal me hace sufrir, es verdad, me hace moverme, es verdad, me saca de mi zona de seguridad, es verdad, me hace sudar, es verdad. Todo es verdad, pero el resultado final es que voy a salir muy fortalecido. No tengo a Satán, empiezo una vida de tortas y chocolate, bueno, tengo 200 kilos, termino ahí tirado, no me puedo mover, entonces no estoy entrenado. Los obstáculos en la vida, que son productos del mal, son los que más bien nos hacen, y la gente no lo puede entender. Fíjate que para terminar con una enfermedad se pone la vacuna, que es la misma enfermedad. Claro. Fíjate solamente lo que hace la medicina. ¿La medicina qué hace? La vacuna contra una enfermedad, en realidad, es que te están inoculando la propia enfermedad, para que te inmunices de la enfermedad. Es curioso, no me digas. Sí, sí. ¿Por qué te están poniendo la misma enfermedad para inmunizarte de la enfermedad? Porque así juegas, así es el juego de Satán y el juego de la vida. Si entiendes el funcionamiento del mal,
tienes un paso muy grande para ser feliz. Ahí estamos de vuelta. Vamos a las preguntas de los oyentes. Tenemos una pregunta de Melanie, de Miami, que nos pregunta si el número 11 es importante para la Cábala y qué mensaje tiene cuando uno lo escucha varias veces al día. Bueno, el 11 es muy importante para la Cábala porque imagínate que 10 más 1 y 10 son las 10 dimensiones del árbol de la vida y 1 es Dart, esa conciencia. Y en realidad la conciencia de las 10 dimensiones. Y el 11, por otra parte, es justo el equilibrio de las 22 letras del arquetipo. También eso implica que es muy importante. Sobre todo yo creo que del 11 tiene que entender
de importancia, que es el 1 con el 1. Porque el 11 es un número bastante misterioso en la cábala, que si se le aparece a una persona, primero que todo hay que entender algo. Si una persona tiene una aparición de un número en especial, para la cábala es un alma que se está intentando comunicar y enviar un mensaje. Esto la gente lo tiene que entender bien, porque si no, las almas del otro lado es un poco desesperante. Es decir, si a esta persona se le reitera, no sé, el 11 en este caso, pero se le puede reiterar cualquier otro número, el 8, el 6, cualquier otro número, siempre en estos casos nosotros sabemos que hay un alma enviando un mensaje. Si la persona se le reitera y no entiende cuál es el mensaje, se le va a seguir reiterando. Cuando la persona ya conoce el mensaje, ya no es que se le va a reiterar, sino cuando le aparezca el número va a entender ya el mensaje que le está dando el alma del otro lado. Esta persona, para mí, que nos ha hecho la pregunta desde Miami, tendría que reflexionar sobre alguna persona familiar fallecida muy cercano y qué tipo de mensaje le puede estar enviando. Pero esos son casos particulares que hay que analizar. No en todos los casos funciona igual. Ajá. O sea, ¿no todos los números tienen el mismo significado o todos los números tienen el mismo significado? Todos los números tienen el mismo significado, pero hay que ver el contexto en el que le está apareciendo el número. Mira, te voy a dar un ejemplo personal de esto. A mi padre y a mí se nos aparecía siempre el 2, el 22, el 22, el 22, el 22. Siempre aparecía el 22, de modo que al final, imagínate que termina siendo el libro Son 22. Ajá. El secreto, que la gente cree que tiene que ver con las letras hebreas y los canales, que es verdad, coincide con las letras hebreas y los canales, pero en realidad era un mensaje del alma de mi madre, que permanentemente a mi padre lo levantaba a las 2:22, mi padre quedó viudo hace 10 años, y nos quedaba clarísimo que era la presencia de mi madre tanto para mí como para él, para los dos, y cuando analicé profundamente el número 22, es la Taf, la última letra del alfabeto hebreo, y quiere decir la muerte y la resurrección, el final de un ciclo, ¿no? Entonces quedaba clarísimo dentro del contexto del mensaje, inclusive tomando en cuenta el arquetipo numérico de la propia letra. Es decir, que aquí se dan dos cosas. La letra tiene un valor absoluto en todos lados, es decir, que el 11 es 11 en todas partes, y como valor absoluto, como número, es importante en la cábala y tiene su significado, pero también habría que mirar el contexto en el que se encuentra esa persona, porque en general los números son utilizados por las almas del otro lado para comunicarse, con lo cual ahí, por más que yo le explique todas las implicancias que tenga el número 11, creo que mi reflexión sería que esta persona haga una evaluación de qué mensaje le puede estar enviando una persona fallecida de su familia. Vale, buenísimo. Buenísimo. Bueno, y la última pregunta de otro de los oyentes es Gabriela de Buenos Aires, que nos pregunta si tenemos la misma energía a los 20 que a los 43. Es un caso curioso, esa pregunta es muy interesante. Tenemos una energía distribuida diferente. Sustancialmente tenemos la misma energía, porque tenemos la misma alma, ¿no? Sí. Así que el alma no cambia. En este sentido no cambia. Lo que nosotros decimos que crecemos no es que el alma cambia, es que descubrimos parte del alma que antes no descubríamos, ¿no? Así que, pero cuando hablamos de diferencias, le diría, es una pregunta muy interesante, la verdad, muy interesante. Yo diría, yo explicaría la siguiente respuesta. Tenemos una distribución diferente de energías. Es decir, en realidad, a medida que pasan los años, si somos algo sabios, no digo sabios totales porque eso solamente es Dios, si somos algo sabios, podríamos distribuir cada vez mejor la energía. Si la persona con el paso de los años no la distribuye bien, entonces algo está fallando porque no hay sabiduría. Por lo tanto, la respuesta sería, tenemos la misma energía distribuida diferente. Lo que pasa es que, cuidado, ¿pero también descubrimos niveles de energía que a los 20 no habíamos descubierto. Entonces, fíjate la diferencia, para dar una síntesis a la pregunta que es muy, muy interesante. A los 20 tenemos, suponte, X 10 de energía, pero conocemos 2 y la tenemos distribuida, como decidimos a los 20. A los 43, de esos 10 de energía conocemos 8, conocemos más de nuestra energía,
y la tenemos distribuida diferente de acuerdo a lo que los 43 años nos hagan distribuir. Quiere decir que la sabiduría sería, uno, un aumento de la conciencia de qué energía tenemos, es decir, descubrimos más energía de la que creíamos tener, y la segunda, que sabemos distribuirla mejor si tenemos algo de sabiduría, porque si la distribuimos mal, seguimos mal. En realidad, el mal dentro del alma es la mala distribución de la energía. Por lo tanto, por ese motivo a los 20 años se pierde tanta energía. Uno dice, ¿cómo es posible? Yo tenía 20, 25, hacía de todo, pero no tenía tantos resultados. Y de repente a los 43 hago menos, hago la mitad, estoy más cansado y tengo más resultados. ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada. Sí, la distribución de la energía, hay una conciencia mejorada de la distribución. Y siempre lo que tenemos que hacer y lo que recomendamos a los que se inician en cámara es tener conciencia de dónde están situadas las energías, que eso es una evaluación del árbol de la vida, para ver dónde está mal distribuida. Donde está mal distribuida la energía, eso es un desequilibrio. Ahí aparece un desequilibrio. Y para equilibrar hay que distribuir bien la energía. Por lo tanto, es curiosa la pregunta porque es muy interesante. La energía la tenemos distribuida diferente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Para terminar, también queremos, Mario, muchísimas gracias. Queremos también recordarle a la audiencia que en el 2019 te encuentras de gira por América, ¿no? Vas a empezar por Bueno, Miami. sí, va a ser una gira, parece que larga, así que veremos casi 2 meses. Empiezo en Miami, fines de abril, de ahí aparentemente ya de ahí me voy a México en forma directa, la primera semana de mayo. Del 6 al 11. Luego viajo a El Salvador unos días, un fin de semana, de ahí a Colombia. De Colombia estaré más o menos mediados de mayo, sí, aproximadamente entre el 15 y el 20 de mayo. De ahí a Ecuador. No sé si en Lima finalmente el grupo de organización logrará algo así en Perú, paso a Bolivia, y luego Chile o Argentina y algún seminario en Brasil. Va a ser largo, van a ser 2 meses, pero bueno, yo me fui, fueron pasando los años, la verdad que a mí viajar me cansa y quería seguir estudiando aquí en Barcelona y decía, uy, qué cosa viajar tanto, y ahora se me juntó todo y bueno, sacaré fuerzas, distribuiré mis energías para ver si llego hasta el final del viaje. Total. Y entonces para inscribirse en los cursos y para buscar más información pueden consultar en tu página, ¿no? Sí, pueden consultar en mi página, sí, Mario así es. En mi Sabán. página pueden, así es, me buscan por internet, ponen Mario Sabán o Mario Javier Sabán, y ahí les va a aparecer la página de Cábala y otros libros, así que la gente vía internet se puede comunicar. Y bueno, yo agradecido a ti por la entrevista, ha sido un placer muy, muy grande poder compartir los conocimientos. Mario, muchísimas gracias, el placer es mío y bueno, que fue buenísima esta entrevista y estoy muy feliz y espero que la audiencia también haya aprendido mucho con vos en esta entrevista y bueno, muchas gracias y que tengas un excelente comienzo del nuevo año 5779 para todos. Muchas gracias, Mario. A todos, feliz 5779, un beso. Un besote, gracias, chao.